está con nosotros, lo dicho, Mariana Pomies. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Una vez más, la socióloga, directora de Cifra, está acá en el 98.7. Mariana, hay asuntos arriba de la mesa, hay, bueno, como ocurre en cualquier lugar, hay temas que suelen repetirse. Yo, irónicamente, casi jugando, digo, el Sendic nuestro de cada día, ¿no? A propósito de que durante meses enteros, y aún incluso seguimos por diversas razones, seguimos con el tema. Renuncia, es cierto, con menor intensidad y con, para mi gusto, desde la perspectiva del partido de gobierno, con cierto alivio, porque en alguna medida se sacó el problema de encima. Pero hay otros asuntos que vuelven a ganar la atención de los medios y creo que son asuntos legítimos para ganar la atención. Uno tiene que ver con el tema cincuentones en sí mismo y lo que está provocando como reacción política dentro del partido gobernante, fundamentalmente. Y otro asunto que tiene que ver con los temas, a grosso modo, vinculados a la ética, distintas formas de corrupción, y que ahora tiene como protagonista al intendente nacionalista Bascú, ruidos que se producen dentro del propio Partido Nacional, y acontecimientos que, desde la perspectiva estrictamente de la noticia, incluyen, cito búsqueda, lo leía más temprano, Larrañaga acordó con Bascú que sea parte de Alianza Nacional. Y, por ejemplo, referencias que hace La República, subrayando incluso con título principal de etapa, grieta blanca, Bascú llamó incapaz a la calle Pou en el marco de que la calle Pou volvió a insistir con que Bascú, volvió a insistir en que si él hubiese estado en lugar de Bascú, hubiese renunciado. Todo esto porque la JUTEP emitió un juicio, un informe, un tanto más duro, claramente más duro, más exigente en los términos de ética. ¿Cómo deberían abordarse? ¿Buena chance para unos y otros de ganar o perder votos según se trate el protagonista? ¿Qué pasa con el resto de la ciudadanía que, a pesar de tener legítimas simpatías o empatías con determinados partidos, sectores, candidatos o ideas, igual no estamos operando en esa dirección, ¿se entiende? Pero que tenemos el legítimo derecho, y hasta si me apurás la obligación, de estar atentos a estos asuntos. ¿Cuáles serían las claves? Sí, vos mencionaste 2 asuntos que tienen un punto de contacto, me parece a mí, el tema de los cincuentones y el tema de la corrupción. En el asumir lo que es el servicio público, ¿sí? Que creo que es algo que se ha perdido de parte de los líderes, de los gobernantes y de aquellos que ejercen puestos de responsabilidad, ¿no? Tiene que ver con que tradicionalmente en Uruguay había mucha confusión entre lo público y lo privado en el tema de los cargos políticos, ¿no? A medida que hemos ido evolucionando como sociedad y aceptando e incorporando leyes y viendo lo que está bien y lo que está mal, que se gana y que se pierde, ¿sí? Y la transparencia que dan los medios de comunicación hoy. Cosas como las de Bascú existieron siempre. Intereses mezclados entre lo público y lo privado existieron siempre. Solo que ahora todos lo podemos ver y todos nos enteramos por las redes, ¿no? Creo que... Bueno, esto último luce como una buena noticia, entonces, ¿no? Digo, que lo podamos... Por supuesto. Que nos podamos enterar. El problema es que en este caso creo que la población está más avanzada que los políticos, porque la población se entera y puede evaluar que hay cosas que están mal, ¿sí? Que si vos sos un servidor público, vos tenés que renunciar a algo. Si tu cargo implica dejar de ganar en un servicio privado o en una empresa privada, porque puede haber conjunción o pretensión de corrupción, lo tenés que hacer. Uno no puede estar en la procesión y tocar la campana, no puede jugar a todas las puntas. Y me parece que es algo que todavía todos los políticos no lo han entendido. Y en Uruguay hay viejas tradiciones. ¿Por qué? Porque los políticos, los gobernantes han tenido también, o tenían de antes sus estudios jurídicos, sus empresas, que tienen puntos de contacto con lo público, y durante mucho tiempo se han mantenido. Yo creo que llegó la hora de que empiecen a asumir que ya no se puede hacer más.
¿Tú advertís en esto una especie de momento bisagra? Es decir, que hay... Yo creo que el caso Sendik fue un momento bisagra. Ajá. Nos enseñó que las cosas que parecen o son dudosas no pueden estar. Si parecen o son dudosas, está mal. Está mal. Claro. Ya está. El paradigma, no podemos entrar en la duda. No solo hay que ser, sino también parecer. Exactamente. Entonces creo que en este caso el fallo de la JUTEP es claro. Ahí hay conjunción de intereses. No se dañó. La Intendencia iba a comprar igual nafta en cualquier lado. Ahora, compró en las estaciones de Bascú y eso lo benefició. Claro. Entonces, incluso él puede decir... Aprovecho de decir que aparece una tercera estación. Él puede decir, bueno, pero la conocía. Intendencia igual lo hubiera gastado. Sí, pero lo gastó en tu empresa. Y eso luce mal. Está mal. No va contra las leyes, porque las leyes no lo prohíben. Sí lo prohíbe el código de conducta ética que debe tener un gobernante. Y me parece que en eso tenemos que aprender a ser más tajantes y más exigentes como ciudadanos. ¿Y por qué nos cuesta tanto admitirlo? ¿Por qué le damos tanta vuelta? Si es obvio que una tarjeta corporativa no podés usarla para comprar un vaquero. A la gente no le cuesta, le cuesta a los políticos. Sí, perfectamente, estaba provocando, ¿no? ¿Por qué le cuesta por qué cuesta tanto admitir? Porque siempre se hizo así. Porque siempre se hizo la vista gorda y siempre se hizo así. Y entonces llegó a creer que, y bueno, si siempre se hizo está bien. Al final, y empezamos a mirar para atrás, porque si mirás y fulano y sultano, sí, y fulano y sultano también estuvieron mal. Y fue en otro momento. Ahora, es como decir, bueno, vamos a pasar la raya y decimos, no lo hacemos más. Lo que hicieron antes estuvo mal. Pero de ahora en más, no se haga. Y me parece que sería bueno que los políticos y los partidos políticos asumieran eso. Creo que el fallo, y ahí no es por tomar partido, pero el fallo del Tribunal de Ética del Frente Amplio es también un punto de quiebre. El fallo de Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio da la sensación que, para seguir usando imágenes, bisagra dijimos recién, como que eleva la vara, ¿no? Es decir, nos pone a los del frente y a los que no son del frente, los pone a todos en un lugar, a los ciudadanos todos, nos pone en un lugar de decir, epa, esto luce bien, ¿no? Incluso era curioso ver cómo las personas que dentro del Frente Amplio, fuera del Frente Amplio, que tenían empatía con lo dicho, lo reivindicaban como algo propio, es decir, como algo bueno, como un documento bueno, ¿no? Sí. Luce bien, levanta la vara y además hace lo que tiene que hacer, no pide imposibles. El gobernante, el político que aspira a gobernar, tiene que ser un ciudadano que se esfuerce más que el común de los ciudadanos por cumplir las leyes. Porque está pidiendo la confianza de un montón de ciudadanos. Y para que un montón de gente te vote, vos tenés que demostrar que vas a mantener esa apuesta. Parte de eso también hubo una discusión a propósito del acontecimiento del diputado nacionalista también, que en estado de ebriedad, saco el comentario, aunque dicen que sí, de acuerdo, yo eso no sé, no entiendo, violando una norma a propósito del consumo del alcohol y conducir un automóvil, se lleva por delante una mujer, ¿no? Y la idea de que eso le pudo haber pasado a cualquiera, que el hombre no huyó, que se hizo responsable, que entró en contacto. Y arriba de la mesa se volvió a instalar esto que tú estás señalando, pero no es lo mismo si quien se sale de la norma es un ciudadano cualunque, que si uno que es además representante nacional, que forma parte del sistema, que yo creo que es bueno un símbolo en sí mismo, ¿no? Que los políticos empiecen a asumir que cuando son elegidos por la población tienen que esforzarse. Es cierto, nadie es perfecto, bueno, pero no digo ser modelos, pero por cumplir hasta el más mínimo precepto que está defendiendo como gobernante. Ahora, Mariana, ¿no es novedad lo que estás diciendo? No, parece que no. Si no, no tendríamos estos problemas. Porque ellos están convencidos, y no me refiero solo a Bascú, ni solo a... Están convencidos que actuaron bien y que no hicieron nada malo. O por lo menos es lo que muestran. A ver, vuelvo, ahora le pregunto a la cientista política, ¿no? ¿Están convencidos de eso o por la circunstancia y el brete político que, entre otras cosas, sugiere no dar puntos, no generar, no mostrarle al adversario puntos débiles, son capaces de huir hacia adelante? Me explico, para no generar fisuras. Como estrategia del siglo XXI es muy mala. Eso podía servir en la época en el siglo XIX. Hoy por hoy me parece que, y de las pruebas
me remito por no mencionar otro programa, que los políticos que reconocen sus errores son mucho mejor evaluados que aquellos que con soberbia no aceptan sus errores. Y ahora, mira, te me anticipaste al tema que te quería preguntar. ¿Dónde nace? ¿Apoyado en qué encuesta? ¿En qué estudio? ¿En qué lugar más o menos objetivo? Ni siquiera hablo de científico. La idea de que nunca, papá, reconozcamos nada desde el ejercicio autocrítico. Sí. ¿No? Nunca reconozcamos nada porque reconocer algo te daña políticamente. ¿Por qué? No sé de dónde sale eso. Pero es lo que ocurre, ¿no? Sí. Más bien, que un tipo salga a decir... No siempre. Tenemos ejemplos. De hecho, tenemos un presidente de la República que llegó a presidente diciendo que en su pasado él hizo cosas que hoy no haría y que se equivocó y que ahora está jugando en la política partidaria y no en la guerrilla. Y lo dijo y lo reconoció y llegó a presidente. O sea, se le premió tanto su asumir errores, además con la conocida hábito de Mujica de decir, se me equivoqué, no me la llevaron, no pude, no se pudo. Sí. Bueno, pero eso lo marca. Y sigue siendo uno de los políticos, sí, pero es uno de los políticos más populares. Entonces, sí. Te muestro la otra biblioteca. Hoy eso paga. Claro. ¿Sí? Pensé que era una cosa y resultó otra. Bill Clinton lloró arrepentido cuando pasó lo que pasó con Mónica Lewinsky y su popularidad subió. Pero en todo caso me estás dando la razón de que luce como bastante excepcional en Uruguay, ¿no? El que dice el RE. Bueno, son pocos, pero son premiados. Bueno, está bien lo que decís. Curiosamente, a lo poco que le hace no le va mal. No. Yo, en general, las pocas veces que los políticos han tenido como actos de reconocer errores, les ha jugado a favor. A Jorge Valle en su momento también les jugó a favor. ¿Sí? Lo arrima el común de la gente. Es decir, bueno, después de todo, yo también. Sí. Me acuerdo que en el invierno del 88 pensé tomé una decisión. No solo lo arrima el común de la gente, sino que lo libra de seguir discutiendo lo mismo. Porque cuando uno dice me equivoqué y viene el adversario a cuestionarte, lo pasa, ya te dije que me equivoqué, claro, háblame de otra cosa. Desactivas la crítica. Claro. No, el adversario te puede decir, bueno, esto demuestra que no estás capacitado para jugar. No, que demuestra que soy humano, que me equivoqué, reconozco y trato de arreglarlo. Y eso la gente lo valora muchísimo. Claro. Sin embargo, a los que lo hacen le va bien, pero los que lo hacen siguen siendo demasiado pocos. Son pocos, sí. ¿En qué medida todos estos asuntos? Porque por algo incluso que hoy resume La Diaria, a propósito de lo que discutió la Cámara de Senadores, que tiene que ver con blancos acusaron a la Frente Amplio de revanchismo por votar impuestos a las jubilaciones militares altas, ¿no? En el marco del déficit de la caja militar, un déficit sostenido, histórico, muy alto, el Frente Amplio decide que en forma transitoria durante 18 meses haya un impuesto, bueno, sobre todo hay muchos debates, primero desde aquellos que dicen que es lisa y llanamente inconstitucional, a otros que, bueno, aumentan la apuesta diciendo esto es revanchismo porque ustedes con los militares siguen teniendo el asunto. Sí, pero en realidad con todos los otros ya se metieron, es lo que quedaba. Revanchismo, no sé, yo te diría del otro lado, es medio cola de paja porque primero fueron con todo el último grupo tocado es el de los militares. Sí, todavía, convengamos que todavía no. No, pero lo que quiero decir es que si fuera así, claro, más que revanchismo, o sea, tuvieron 15 años para hacerlo, sin embargo, nos fueron afectando a todos impositivamente y los que quedaban eran esos. Claro, en todo caso, revanchismo, para aplicar con esa hipótesis, hubieran tenido que ser los afectados únicos o primeros. Sí. Y hasta ahora son los últimos y por ahora no. Yo no puedo hablar sobre si es constitucional o legal y sé que eso es un factor muy importante, no es menor. No, claro. Ahora, lo que me parece es que eso también la ciudadanía, ¿por qué unos privilegiados y otros no? O sea, si nos va a doler, que nos duela a todos por igual. Sí, ese es un poco el argumento de Constanza Morela, en el sentido de que ¿por qué el promedio de jubilación de los militares es más bajo en edad, ¿no? Sí. ¿Por qué a su vez no tienen tope, mientras otros sí? Ahí está la discusión también del sistema jubilatorio en un país donde
cambió la realidad hasta de esperanza de vida. O sea, el Uruguay tiene un problema, no podemos estar 30 años pagando jubilaciones porque hoy la gente vive hasta los 80 y pico, se jubila a los 60 y trabajó solo 30 años, es más tiempo mantenido. No es mantenido porque son sus aportes, es cierto, no es que nadie te regala nada, tú lo aportaste, pero aportaste mucho menos tiempo del que vas a recibir. Heber afirmó que los militares están mejor considerados por la población que los políticos y opinó que el impuesto es una injusticia que el gobierno comete por no haber administrado bien. Me quedo con la primera parte de la lógica. Mejoró la imagen de los militares, no sé si está mejor que la de los políticos, en algún momento lo medimos, mejoró muchísimo. Pero eso no quiere decir... Pero es curioso que se ha manejado este asunto como algo que tenga que incidir en la discusión. Por eso, porque entonces aquí a los médicos no les cobramos impuestos, porque los médicos esos son los que salvan. El argumento... Y los maestros, igual entonces, creo que sigue, ¿no? Él dice que en realidad el problema es, y que es en parte cierto, ha habido una ineficiencia, si hasta ahora no se evaluó, es una ineficiencia del Estado, durante mucho tiempo no se atacó, no se metió en eso, en un sector que le genera déficit al Estado. Claro. En todo caso, también vos y yo, que estamos obligados a hacer ciertas referencias históricas, este déficit no arrancó con el gobierno de la izquierda, ni mucho menos, ¿no? Por supuesto, viene arrastrado desde el gobierno militar. En todo caso, es un problema que no se resolvió y que el sistema político no ha podido resolverlo hasta el momento. Y que es lógico que en el 85 no se pudiera abordar. O sea, consolidar la democracia nos costó. Claro. Era lógico y era esperable. Ahora, desde el 85 hasta el 2017 pasó un montón de tiempo. Yo no sé qué es lo justo ni si está bien, pero lo cierto es que como así se han ido cargando impositivamente un montón de sectores, no veo por qué ese no puede entrar dentro de esos sectores. Lo decía por el lado de la afirmación de Heber, que también incluye esta idea de que el público tiene mejor imagen acerca de los militares que de nosotros los políticos. Argumento que en el marco de esta discusión tiene notoria fragilidad, porque quiero decir... Bueno, si nos guiamos por eso, entonces que los políticos ¿no? cedan parte de su sueldo para cubrir el déficit de la caja militar, porque como tienen mejor imagen... Ahora, me parece interesante volver a esa segunda parte de la reflexión, de que el público no tenga tan buena imagen de los políticos. Uno podría decir que esto implica cierto potencial malestar con el sistema, con la propia democracia. Forma parte en realidad, ayer tuve una charla con Sanguinetti en el ciclo, antes de ayer fue martes, ayer fue miércoles, ¿no? Sí. O sea, fue antes de ayer, digo bien, con Sanguinetti en el marco de escritores a mano, mi ciclo que hago en Teatro Notariado por su último libro. Y además es un tema que Sanguinetti lo usa cada tanto y que lo ha dicho ante este micrófono muchas veces porque también ha visitado mucho este estudio. En el sentido de que el gobernante es alguien que se dedica más a evitar cosas que a hacer cosas, ¿no? Según su percepción y su experiencia, convengamos, una experiencia destacada en la historia del Uruguay, 2 veces presidente de la República. Y decía, y eso incluye una cosa muy, muy injusta o para nuestra autoestima, y tiene que ver con que nadie nos reconoce lo que evitamos porque nadie lo sabe, ¿no? Es cierto. Y que también eso es cierto, ¿no? En todo caso, porque justamente esa imagen del político, del gobernante en general, suele estar arraigada muy a mi vida cotidiana y en particular a los problemas, porque como también me dijo una vez un expresidente, me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que cuando vos manejás bien la economía y la persona tiene más dinero en el bolsillo, ese dinero, por ejemplo, lo usa para comprarse el televisor nuevo, el auto nuevo o hacer el viaje que tenía proyectado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese televisor, ese viaje y ese auto lo compra en cuotas. Sí. Por lo tanto, la alegría del televisor nuevo, del viaje nuevo y del auto nuevo le dura, ponerle 1, 2, 3 meses. Mientras lo sigue pagando después. Al cuarto mes, que ya se acostumbró a esos bienes y servicios, lo seguís pagando igual y tenés menos plata en el bolsillo. Y decís, la tal por cual que te no sé cuánto, y recordás a la madre del gobernante, porque tal te olvidaste de eso. Sí. Por lo tanto, eso es objetivo, también pasa, ¿no? Es humano. Ahora, la pregunta es, Mariana, ¿es por eso entonces que los políticos suelen gozar de índices de popular no particularmente altos, o porque además la macanean más de lo necesario? Los políticos tienen una mala imagen porque son asociados a la corrupción y a la ineficiencia.
los últimos estudios, tanto del Barómetro de las Américas como de aquellos organismos internacionales que se dedican a eso, dicen que la adhesión a la democracia en Uruguay, que siempre ha sido de las más altas, ha bajado. Igual seguimos siendo de las más altas, pero es cierto, y eso básicamente se debe a la percepción de un aumento de la corrupción, o sea, y de la corrupción en la política. Entonces la gente dice, bueno, si los políticos que están en los gobiernos y que tienen la capacidad de hacer son corruptos, algo está mal, ¿sí? En esa democracia que los pone ahí o que les permite llegar ahí. Y se descree de la herramienta que les permite llegar ahí, ¿no? Yo creo que la imagen de los políticos en deterioro tiene que ver con un aumento de la percepción de corrupción. No sé si hay más corrupción hoy que antes, pero hay más idea de que hay corrupción hoy que antes porque hay más información. No sé si se entiende. Se entiende. Porque yo creo que también el aumento de la información hace que los políticos se empiecen a cuidar más. Entonces, capaz que hay menos corrupción, pero la que hay es mucho más visible que antes. ¿Se entiende? Claro. Por otro lado, también está la percepción de que, como siguiendo la línea de Sanguinetti, que los políticos son ineficientes. En el Parlamento la gente dice, ¿qué hacen los políticos en el Parlamento? Que discuten y no resuelven los problemas de la gente. ¿Sí? Hay una percepción de que no se hace lo que se debería hacer. Esa frase, ese enunciado, de que comienza hasta que termina, suena, por decirlo menos, un tanto generalista de más y por ende un tanto injusto, ¿no? No sé. Decir que los políticos no mejoran la vida de las personas, yo qué sé. Me parece que no condice con el Uruguay, los uruguayos. ¿Y no para qué los mejor votamos? Ahora, bueno, pero mejoran Me la estoy vida poniendo de en las el lugar personas. de... Bueno, pero la percepción es que como la calidad de vida, hay una percepción de que estamos peor, de que hay más inseguridad, de que tenemos más problemas, de que hay más corrupción, de que la salud tiene sus problemas, de que la educación tiene sus problemas. Entonces, ¿qué están haciendo? Si todo está lleno de problemas y las cosas no funcionan como deberían. Pero ahí es donde no aplica la imagen de ese ex gobernante que te decía, no, porque lo que ya tenés resuelto, lo tenés resuelto y no salís todos los días 18 a decir, yo no estoy lo tengo diciendo, resuelto. no estoy diciendo que esto esté bien, estoy diciendo la percepción que hay. Tú me preguntaste por qué son claro. O sea, no sé si está bien. Yo te contesto por qué la gente ve deteriorada su imagen de los políticos, porque lo vive así. Si está bien o está mal, eso es otro tema, y ahí los políticos capaz que tienen que educar a la gente y mostrarles lo que se hace y los logros hechos, y no lo hacen. Pero ¿por qué? Es por esto. ¿La gente puede ser injusta? ¿Puede estar equivocada? Totalmente, pero es lo que se siente. Esa era la pregunta que hacía, si no hay algo de injusticia en esos comentarios, ¿verdad? Es decir, estos están ahí, no resuelven nada. Bueno, no, quizás no resuelvan todo lo que quisiéramos ni con la rapidez que quisiéramos, que a propósito, a lo mejor lo que yo quiero que resuelvan no es lo que tú quieres que resuelva. Es más, ver, si resuelven lo mío, te toca lo tuyo. Hay una idea, me parece que en eso de serlo y parecerlo, ¿no? Sí, Cuando salen, por ejemplo, empecemos a acumular en esa bolsa de juicios. Serlo y parecerlo. Sí. Por ejemplo, 3 puntos suspensivos y lo vemos luego de la pausa, ¿sí? Mariana Pomier se está poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Y algo de Verónica Alonso te voy a preguntar, porque estuve leyendo algo de Verónica Alonso y también hablaban de ti. Bueno, ¿qué sos? ¿Vicepresidenta? Ya venimos. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Y en mi corazón guardada yo me voy. Último tramo de la charla con nuestra invitada. Está con nosotros Mariana Pomies. A propósito, me decías de los puntos suspensivos, ¿no? De lo que estábamos conversando. Ya me perdí, estoy en la vejez. No, está bien. No, mentira. Tenía que ver con esa lógica de por qué la gente percibe que los políticos no cumplen su función. Son un montón es acumulativo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las faltas en el Parlamento. Uno puede decir, bueno, pero desde el momento que eso se empezó a hacer público y algunos diputados y senadores se ha mostrado la cantidad de veces que no van y que están... Eso la gente lo registra, lo guarda, lo anota. Mirá, pues es que en algún punto queda. Después, la cantidad de leyes que se votan, cada tanto se habla de las pocas leyes que se votan y de la cantidad que quedan en el debe o se discuten, los meses o años para resolver leyes.
La gente dice, ¿cómo pueden estar discutiendo por meses? Resuélvanlo, tomen una decisión, juéguensela. Se anota. Empiezan a acumularse cosas y la gente dice, no hacen nada. Están ahí discutiendo, se pelean, pero no resuelven los problemas de la gente. Que puede ser infantil, puede ser naif, pero en definitiva, a ver, yo voy todos los días a trabajar, tengo mi familia, me esfuerzo por llegar a fin de mes. Yo lo voto para que haga algo para que yo esté mejor. Bueno, pero por ejemplo, habrás advertido que estoy un poco peleando de gusto, ¿no? Sí, está bien. El ministro, que yo sepa, el ministro Trutri, no sé, estoy seguro que va todos los días a trabajar. Y estoy seguro que muchas veces tiene que trabajar sábado y domingo. Estoy seguro que incluso hasta a veces se queda en el despacho hasta muy tarde en reuniones que nunca nosotros nos enteramos. Él es un gobernante, Buenísimo. Él es un político. Y estoy seguro que labura. Después si es medio tronco, si no soluciona, si le erró al bizcochazo, si parte de un parámetro ideológico pero la que a mí gente, no me gusta. lo esa mínimo otra es ir a historia. trabajar. Después que hagan las cosas. La percepción de que yo no creo que es injusta y no apoyo esto, ¿no? Que Bonomi tiene que renunciar porque la delincuencia está cada vez peor. ¿Qué espera la gente? Que Bonomi resuelva el tema de la delincuencia. Ya sabemos que no se puede. Sabemos que ha hecho muchas cosas, o no sabemos, y sería bueno que se supieran, Claro, y que hay eso. cosas que han mejorado. Sí. Y Pero la gente se va a sentir satisfecha con el ministro del Interior cuando la delincuencia baje y yo pueda caminar por la calle sin miedo a que me roben. Ayúdame, directora ejecutiva de Cifra. Dos preguntas en una. ¿Eso alguna vez ocurrió en democracia y en libertad? No hablo en dictaduras donde obviamente las libertades estaban acotadas. Es decir, que digamos, qué bien el ministro, fíjate vos cómo... ¿O acaso la escalada del aumento de la violencia, los delitos, la inseguridad como compañera de ruta no ha sido de siempre? Primera cosa. Y segunda cosa, aprovecho a preguntarte, ya que me dice opinión pública. ¿Soy yo o me parece que el reclamo... el Bonomi renunciar, la idea de que salimos y nos puede pasar las peores cosas, bueno, ahora estos últimos acontecimientos de los niños han movido un poco la aguja, pero se habían moderado un tanto? Bien, vamos a la primera cosa. No importa si antes no pasó. Yo quiero ahora poder caminar por la calle y caminar tranquila. Me estoy poniendo en los pies de la gente, Sí, no es lo que yo pienso. Me doy cuenta, sí. Entonces, si eso en algún momento fue diferente, no lo sé, pero es la aspiración. Entonces yo, a la hora de votar, entre otras cosas, voy a buscar aquella opción que me permita hacer o vivir como quiero vivir. ¿Sí? Sí. Bajó la crítica hacia Bonomi, por lo menos antes de que pasaran todas estas cosas, entre otras cosas porque aumentó las preocupaciones de otros problemas. La inseguridad siempre fue la preocupación más grande en los últimos 20 años, mientras las preocupaciones por la economía no le robaban lugar. Claro. En la época en que estuvimos mejor económicamente, nadie estaba preocupado por el desempleo, por la inflación, por llegar a fin de mes. Entonces, es cierto. ocupaba. En la medida que las otras cosas empezaron a moverse, bajó relativamente, porque otras aumentaron y la torta es 100, la preocupación por otros temas. Claro. Eso es uno de los aspectos. Por otro, es cierto que hay cosas que empezaron a ser más visibles de la gestión del Ministerio del Interior. Lo que pasa que yo me imagino, no me gustaría estar a los pies de Bonomi, vos arreglás una cosa y se te desarregla otra, ¿no? Porque además no todo depende de Bonomi. Parte de la situación actual que se está discutiendo tiene que ver con el sistema judicial, tiene que ver con las penas a determinados delitos, tiene que ver con las condenas, con las acciones de prevención de determinadas conductas que no pasan todas por el Ministerio del Interior. Algunas sí y otras no. Sí, todo el tema de la condena y lo que se reclama ahora, cadena perpetua. Bueno, no depende de Bonomi. Bueno, claro. Que los violadores estén más tiempo presos. Bueno, no depende de Bonomi. Que los violadores sean identificados. Tampoco depende de Bonomi, es una cuestión legal que hay que resolver. Sí, y sobre la cual hay muchas miradas muy distintas, incluso que atraviesan esta en particular, la del famoso registro. Sí. Habrás advertido. Y algunas miradas un poco antiguas. Yo creo que en este tema tenemos que darnos cuenta de que estamos en el siglo XXI. Está bien. Sí. Presumo a dónde vas, pero en todo caso me llamó mucho la atención gente del gobierno diciendo que sí, bueno, el propio Vázquez, ¿no? Deberíamos, ¿por qué no? Y otras voces, incluso de la academia vinculada a lo judicial, y notoriamente no gente de la que podríamos llamar la izquierda, diciendo que eso es inadmisible y es inconstitucional, ¿no? Bueno,
Sí, ahí está el tema de lo inconstitucional y lo ilegal y lo que a veces las leyes y la Constitución, no sé, se tiene que poder modificar atendiendo a las realidades actuales, ¿no? Hoy la ciencia y la medicina ha llevado a detectar patologías que antes se creía que podían ser tratadas o recuperadas, que hoy no se encuentra. Entonces también me estoy refiriendo a la posibilidad de que un ser humano pueda recuperarse, dices claro. tú, o rehabilitarse. Sí, o reintegrarse. Exactamente. Bueno, entonces no es solo la ley o la Constitución. Los profesionales... A tal punto las cosas han cambiado, me apoyo en lo que decís, que incluso las palabras deben ser quizás cambiadas, porque yo veo que se insiste, y de buena fe con el concepto, reinserción a la sociedad, cuando yo digo que en algunos casos, y cada vez más, hay que hablar de inserción a la sociedad, porque nunca estuvieron dentro del llamado contrato social. Sí. ¿Se entiende? Sí. Son escenarios que me parece que ahora los estamos viendo, por lo menos de cara a cara. No Sí. sé si son nuevos, pero los estamos viendo más, ¿no? Sí. Y donde el concepto de la información, la sociedad de la tecnología y de la información y de la imagen que vivimos hoy también genera otras dificultades, incluso para las propias personas que padecen esa enfermedad, porque hoy se sabe que todos esos comportamientos son fruto de una enfermedad, ¿sí? Y donde en la época en que no existía la tecnología y las imágenes que existen hoy, capaz que era más fácil de tratar, es como un alcohólico. Un alcohólico rehabilitado siempre dice, nunca deja de ser alcohólico. Sí. ¿Por qué podemos entenderlo? Y lo entendemos todos, que el alcohólico nunca deja de ser alcohólico por más que esté rehabilitado, y no lo podemos entender en este tipo de enfermedades. Bien, al punto, mira, estás diciendo, bueno, todos estos días todos hemos hablado más o menos Sí, alrededor de Sí. estos asuntos, ¿no? Yo decía, a lo mejor no es el tema del registro, a lo mejor no es el tema del registro público, no sé, pero hay cosas que se apoyan en el sentido común, y es... sí, Supongamos que tú y yo seamos primos y tengamos un tío alcohólico, ¿verdad? El tío alcohólico está haciendo un gran esfuerzo, teniendo en cuenta su patología, de tratar de zafar de esa lógica. sí, Se atiende, va a grupos, plin, y por distintas circunstancias perdió el trabajo, ¿no? sí. Ahora nosotros dos, porque siempre fue un tío amable, le estamos ayudando a conseguir trabajo. ¿Me vas Sí, siguiendo? sí. Y yo vengo y digo, ay, ¿sabes qué? Le conseguí que atienda la barra de un bar. De 9 de la noche a 5 de la mañana. Vos, la prima, Sí. ¿qué me va a decir? ¿Qué me vas a decir? Que no puede trabajar ahí. Vale, está bien. Gracias por el esfuerzo, está bien. Sí. Pero no, le estaríamos generando un problema más que una Por solución. supuesto. La pregunta es, que era sobre lo que yo insistí la otra vez, que me cuesta entender, cómo este individuo, presunto Sí. asesino de la niña, pero que ya pasó por prisión 2 veces por agresión sexual a niñas, Sí. ¿cómo va a manejar un taxi? Sí. No lo No puede puede. manejar. No, porque le estamos diciendo al tío alcohólico que vaya a atender Por cerveza supuesto. todas las noches. Ni tampoco puede trabajar en una institución educativa, Bueno. ni lugares donde esté con niños. Alguien decía el otro día, pero ¿vos crees que de ese modo entonces el hombre no va a perpetrar el No sé, crimen? pero no le pongo los pero vasos no de se lo alcohol al facilita. lado. Bueno. Y eso lo entendemos en un alcohólico, porque ya después de mucho tiempo entendimos cómo venía la enfermedad, pero todavía no lo entendemos en las patologías estas que tienen que ver con el abuso sexual, o con el abuso de la pornografía. Yo me imagino para esa gente, hoy por hoy, donde la pornografía está mucho más extendida y mucho más al alcance, es un problema. Claro. Y tenemos que considerarlo en nuestro marco jurídico y legal. No te olvides que yo no soy de los más jóvenes, pero tampoco soy de los más viejos. ¿O tenés que decirme algo al respecto? Nada. Bien, Ni gracias. no se me movió ni Muy bien, nada. gracias, así que no gracias. sé por qué. Vamos a revisar las cámaras después. Me acuerdo del guricito grande que empecé a hacer en un momento, de tener cierta ilusión a ver si el kiosco que tenía las revistas tapadas, de pronto ese día la revista en el kiosco sí. estaba un poquito menos tapada. ¿Me Sí, explico? sí. A esos niveles llegaba Sí. el asunto. Hoy día Con lo está cual- todo arriba de la mesa. Con lo cual es una ventaja y es una desventaja. Sin duda. Porque aquellas personas que no lo pueden controlar o que le generan otro comportamiento es mucho más difícil. Entonces no podemos seguir pensando en leyes para cuando todo era más controlable. Tenemos que tener leyes que reconozcan las dificultades de hoy de controlar algunas cosas. Hay algunos asuntos sobre los cuales quiero hablar, pero no quiero que te vayas sin aludir a esta tercera vía de la senadora del Partido Nacional.
pero hay algunos mensajes que también llegan. 099-894-987, con la pregunta de siempre, ¿por qué no se hace? La pregunta de siempre, dice, estaba viendo algo viejísimo de Julio. No sé ni por qué se me coló este mensaje. Ahora sí, 099-894-987. Mira, tiene que ver con el tema. ¿Cómo la ve a la senadora? Supongo que tiene que ver con la senadora Alonso, Verónica Alonso, para la próxima elección. En el marco de, también digámoslo, Mariana, de ¿dónde deberíamos colocarnos? ¿Sigue siendo demasiado temprano para empezar a hablar de candidaturas? ¿O ese argumento cada vez es menos de recibo? Sí, a ver. Primero, los políticos siempre están en campaña, no es solo en época electoral. El tema es en qué momento se definen las candidaturas, tiene que ver con la oportunidad y con la situación de cada partido. ¿Sí? Uh-huh. Yo creo que para el partido de gobierno siempre es más complejo porque además muchos de sus posibles candidatos están en cargos de gobierno que deberían renunciar entonces eso es un tema complejo. Claro. Pero lo cierto es que hoy por hoy, si se quiere construir una candidatura de cero o alguien que no es visible, cuanto antes hay que empezar. ¿Sí? Entonces, me parece que aquellos que Larrañaga iba a ser candidato, ¿no? Más o menos ya se sabía. No era tan problemático como nuevos candidatos que puedan aparecer en el Partido Nacional, que es un momento en que, si no, no les da el tiempo. Y uno me puede decir, bueno, pero la calle Pou ganó la interna en 4 meses. Sí, pero son excepciones. En general, construir la imagen de un candidato lleva su tiempo. Respecto a la posible candidatura de Verónica Alonso, yo creo que el Partido Nacional tiene que pensar en que no puede presentar la misma oferta que presentó hace 5 años. Por un tema hasta yo también me dedico al marketing y al mercado, ¿no? Si vos querés lograr una situación diferente del público, tenés que presentarle algo diferente. Si vos le presentás lo mismo, vas a seguir teniendo lo mismo. Mira, te voy a avalar con un muchacho que se llama Albert Einstein. Sí. No, ya la sabés, ¿no? Por eso, en realidad el marketing lo toma de Einstein, ¿no? Es tal cual. Pero bueno, a lo que voy es... Justamente decía eso, locura es creer que haciendo siempre lo mismo vas a obtener resultados distintos, ¿no? Porque además la situación no cambió, porque a veces uno puede hacer lo mismo si hay un cambio drástico del otro lado y lo mismo resulta, pero lo que están mostrando los números es que hay muchos votantes del Frente enojados con el Frente, pero que no terminan de pasarse a la oposición porque la oposición, como está, no termina de convencer. Y eso es un poco lo que hablé hace un tiempo en una nota que salió en la prensa, ¿no? Ajá. La oposición, con la misma receta, que no es la misma. Estamos hablando de lo mismo, leo solo este tramo. Un análisis de Mariana Pomies, directora de opinión pública de la agencia Cifra, en la cual aseguró que el Partido Nacional, si quiere ganar las elecciones, no debería presentar las mismas alternativas que presentó hace 5 años, porque no le fue bien, tiene que ampliar su espectro, tiene que tener candidatos con perfiles diferentes, además de los que ya están. Esto lo colocó la propia senadora Alonso en su sitio web. Claro. Ahí yo le agregaría, no solo tiene que presentar, porque yo no estoy diciendo ni que Larrañaga no sea un buen candidato, ni que la calle Pou no sea un buen candidato. Creo que el Partido Nacional son los dos líderes naturales y que está bien que estén. Pero lo que me parece es que el Partido Nacional tiene que ampliar su espectro, porque estratégicamente, ahora nos vamos a la estrategia pura, si votantes del Frente Amplio no encuentran que esta opción haya colmado sus expectativas y quisieran cambiar, tienen que encontrar una opción ideológicamente no tan distinta a lo que votaron hace 5 años. La gente no va de 0 a 100 en 2 minutos. Entonces me parece que para el Partido Nacional, para el Partido Colorado, para el Partido Independiente, para el Partido de la Gente, lo importante es mostrar un espectro que sea capaz de atraer a esos votantes desencantados, entiendo. Que ideológicamente están más cerca del Frente Amplio, no del MPP, pero de una línea más astorista, que de la calle Pou. La pregunta es... Y no estoy diciendo que la calle Pou no deba estar. Es un excelente candidato y ha hecho muy bien las cosas. Pero clarísimo. Solo por sí mismo no va a lograr atraer a esos votantes. Mariana, clarísimo. Y ahí es que aparece Verónica Alonso. Yo creo, Verónica Alonso u otros. La pregunta es, justamente, ¿Verónica Alonso aplica, quiero decir, derrama ante la ciudadanía como esa candidatura, ya para hablar blanco sobre negro,
no tan de centro derecha, Sí. más en el Bien. centro, más de Ahí izquierda, porque eso nosotros lo también hemos, puede ser claro, discutible, ¿no? y por eso lo hablo con cierto conocimiento de causa, en el sentido de que nosotros hemos estudiado los perfiles de los candidatos y cómo ideológicamente son percibidos, que es lo importante, ¿no? Claro. Y ahí el caso de Verónica Alonso tiene unas fortalezas desde la percepción de la opinión pública interesantes que yo creo que enriquecen la fórmula o la oferta del Partido Nacional. Primero, es una mujer. No es cualquier mujer, es una mujer que ha hecho su carrera política por mérito propio, ¿sí? O sea, podemos decir ayuda económica o grupos, sí, pero ella ha salido, ha peleado por su lugar, le ha costado mucho y tiene un lugar hoy de reconocimiento, aparece espontáneamente entre las menciones como posibles candidatos a presidente, nadie lo fuerza, sale, es de las pocas mujeres que sale desde hace un tiempo, y eso en Uruguay es un mérito bárbaro, porque ¿Hay políticamente... otra, a propósito, dentro del Partido Nacional no. Ella es la que más aparece. Dentro del Frente Amplio aparece Lucía Topolansky, aparece un poco Constanza, aparece un poco Carolina Cose, pero Verónica Alonso sistemáticamente viene apareciendo. Y eso es cuando una mujer aparece debería pesar doble, porque nos cuesta, a los uruguayos les cuesta poner a las mujeres en ese lugar, aunque se lo merezcan y hayan trabajado más que los hombres. Entiendo Entonces, lo que decís, claro. Bien. Si espontáneamente lo ubican. Entonces, porque... eso ya es una cosa interesante. Tiene un perfil diferente a los candidatos a Larrañaga y a la calle Pou. Se ha ocupado de temas que han generado empatía en la población. Tiene un modo, porque acá importa no solo el modo que ella tiene, también hace que la gente se sienta cercano. Ella, no quiero decir la feminista que tengo adentro, pero las mujeres tenemos un estilo más conciliador, más de diálogo, naturalmente, porque es el rol que nos ha tocado en la historia de la humanidad, ¿no? El educar, el mediar en la familia, que lo llevamos afuera y la gente lo percibe como un valor y ella lo tiene. Es una mujer que habla en buen tono, que no agrede, que incorpora, que trata de integrar las opiniones diferentes, que habla con todos, que se reúne con Pázquez, que se reúne con quien sea, y eso es un valor, ¿sí? No es considerada una mujer de derecha desde la percepción de la opinión pública. Entendido. Entonces agrega cosas que la fórmula, que Larrañaga y la calle Pou no tienen tan claro. Entonces aporta. Y esta tercera vía de Alonso, ¿tiene que estar enmarcada sí o sí en el apoyo de lo que podríamos llamar el movimiento, la corriente de los intendentes, digamos? Porque no. Los intendentes tienen sus aspiraciones propias. Nosotros lo que vemos es que en realidad Verónica Alonso tiene mayor visibilidad que la corriente esta de los intendentes en todo el país, porque los intendentes tienen mucha visibilidad en sus departamentos, pero acá importa no solo lo local, sino también lo general. Y en eso Verónica Alonso queda mejor parada. Ajá. Incluso que algunos intendentes también tienen una imagen, es más valorada por la opinión pública. Entonces me parece que es un gran aporte a la fórmula. Pero, yo no digo si ella va a ganar la interna o no lo sé. No tiene gracia esta charla porque te me adelantás a las preguntas. Pero en todo caso, aún admitiendo que hay que ser especialmente precavido en estos comentarios, ¿alguien puede o no puede tener uñas para guitarrero? Verónica Alonso, ¿tiene uñas para guitarrero? Quiero decir, en una interna, ella como precandidata a la presidencia de la República, ¿podría ser la más votada en su partido? Tiene los atributos para hacerlo. Me parece que el hecho, que hay varios hechos que no la ayudan a ser la más votada. Tiene las aptitudes y las características necesarias. No sé si el Partido Nacional está pronto para que sea la más votada, pero eso no quiere decir que... Porque también muchos candidatos juegan la interna con la idea de marcar una posición, una postura y poder después negociar, más allá de que se pierda la interna, un lugar de peso importante. Lo que yo creo que eso va a ser importante para el Partido Nacional, cómo se juegue eso, porque la fórmula, más allá de esté integrada como sea, va a tener que integrar novedades. En todo caso, afino más la pregunta. Presumo que Mariana Pomies ve que Alonso tiene chances altas de formar parte de la próxima fórmula del Partido Nacional. Eso me gusta más. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu tiempo. Nos encontramos más temprano que tarde y te deseo un buen comienzo
del último mes del año. Gracias a ti y a Ya se la viene, te audiencia. recuerdo, Papá Noel, y hay que solucionar cosas en casa. ¿Sí? Digo porque hay que hacer las cartas y esas cosas, no es nada más. Y que armar el eso. arbolito. Ahí está, dentro de 9 días. Mariana Pomies, la directora de Cifra, socióloga y amiga, nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com